pero ya a esta hora de la noche tenemos en nuestros estudios a la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y realmente lamentable lo que hemos dado cuenta sobre los fallecidos el día de hoy en Juliaca, en medio de estos enfrentamientos que se fueron de las manos, porque ya se está hablando que hay más personas que están ingresando a los hospitales. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo creo que no se trata de que se fueron de las manos. Yo creo que aquí hay que denunciar el uso arbitrario de la fuerza y creo que lo que se está generando es un grave atentado a la vida, a la integridad de la población, porque hemos visto cómo la escalada de esta crisis, que claramente tuvo que tener una salida política, no la ha tenido. Y lo que yo he visto durante todos estos días son declaraciones de estigmatizaciones, de permanente terruqueo, e incluso ahora de pretender responsabilizar a un actor político externo, y lo que se ha generado hoy con el pueblo de Juliaca es una masacre desde mi punto de vista. Ahora, usted habla de ese factor externo, se está refiriendo obviamente al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que ya se ha dado pues esta resolución por parte de Migraciones impidiendo su ingreso a territorio nacional. ¿Qué le parece a usted la decisión que ha sido respaldada desde otros sectores? A mí me parece inaceptable, porque creo que eso es no querer asumir de manera directa la responsabilidad política en esta crisis, pretender señalar que detrás de estas protestas hay asusadores o que está liderado por el señor Morales, lo cual es falso. Estas son protestas que están encabezadas por organizaciones sociales, comunidades quechuas, aymaras en mi región. Mañana hay una gran movilización que también viene en comunidades campesinas, en el norte también se están movilizando, así que es movilización que es como producto de la falta de una respuesta política clara. Pero evidentemente hay infiltrados, ¿no? Pero también hay infiltrados, asusadores que generan terror, destruyendo también la propiedad pública y privada, atacando, vimos, ¿no?, en los primeros días cómo atacaron comisarías y han intentado también con los bloqueos de las diferentes vías y los aeropuertos, que son además estratégicos. Sí, mira, todos esos actos de violencia que perfectamente creo que la población lo ha ido identificando incluso, y la policía tiene además desplegado terna, inteligencia, pueden ser perfectamente individualizados, someterse a investigaciones y sancionarse. Pero creo que lo que es inaceptable es que hoy en Juliaca, a casi 5 o 6 horas de permanente represión, tenemos casi 17 muertos, que entiendo es la información que a mí me han brindado, 38 heridos, y tenemos además heridos de gravedad que incluso podrían morir. Hay 2 heridos de gravedad además en el Hospital Carlos Monge. Entonces, a esto se suma 26 muertos que ya tenemos, que son de la zona de Huamanga, heridos graves que han estado hospitalizados aquí en Lima. Es decir, estamos llegando un poco más de 50 muertes. Y eso es inaceptable en un Estado democrático, en un Estado donde la señora Dina Boluarte, a mí sinceramente, cada declaración que da la señora Dina Boluarte me parece más inaceptable de lo que va a señalar. Y mientras tanto se está reuniendo en Palacio de Gobierno con el acuerdo nacional que hoy se tuvo que suspender frente a estos hechos en Puno. ¿Y qué viene después? Porque lo que ella señala es que los requerimientos, los pedidos, las exigencias de la población no son posibles de parte de ella, porque en el caso del adelanto de elecciones ya se ha visto a través de la propuesta del Ejecutivo que se ha aprobado en el Congreso en una primera votación en que se tiene que votar por segunda vez. ¿Qué es lo que se necesita para poder vivir en paz, como lo que se ha señalado el día de hoy en el Acuerdo Nacional? La renuncia de la señora Dina Boluarte. Yo creo que no hay otra salida que no genere un adelanto próximo de elecciones, que es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ahora, de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿qué vendría después? Porque también hay pues un desprestigio absoluto por parte hacia el Congreso de la República. El presidente, obviamente, José Williams, asumiría él según la sucesión constitucional, ¿o cuál podría ser la salida? Sí, yo creo que si la señora Boluarte renuncia, que sería creo que lo más sano en esta coyuntura de tanta muerte, inmediatamente tendría que entrar a una transición, y es evidente que el Congreso va a asumir. Eso obligaría, desde mi punto de vista, a generar una mesa de transición. Eso es lo que en este corto plazo. Como lo que ocurrió en la época del expresidente. Eso es lo que yo considero que debería suceder. No José Williams, no el actual presidente. No debería ser, señor. ¿Por qué no?
No, porque termina representando una expresión de un bloque que lo que ha generado es contribuir a esta crisis política. Si hoy quisiéramos dar pasos de gestos políticos concretos, tendríamos una nueva mesa directiva, con un talán distinto. Tendríamos la renuncia del señor Otarola, por ejemplo. A casi 17 muertes en Juliaca, el señor Otarola debería estar renunciando. Y ustedes presentaron una denuncia constitucional. Entonces, presentó una denuncia constitucional con infracciones y con término penal, exactamente, con contenido penal. Y el día de mañana yo voy a presentar una denuncia en la Fiscalía de la Nación. ¿Contra quiénes? Contra la señora Dina Boluarte. ¿Y los ministros? Sí, voy a presentar una denuncia penal por las muertes que han sucedido en la zona de Huamanga y por las muertes que se están presentando hoy en la ciudad de Juliaca. Ahora, el único camino, en su opinión, es la salida, la renuncia de Dina Boluarte. Ella, hasta el momento, estaba chequeando las redes, todavía no hay ningún pronunciamiento, y lo que se señala es que no estaría entre las medidas a corto plazo su renuncia. Bueno, en esta coyuntura de tanta muerte, no me parece inaceptable creer que algunos políticos digan que estamos en tiempos de normalidad, o la señora Dina Boluarte, hace poco escuché su declaración luego del acuerdo, decir que no entendía lo que estaba sucediendo. Bueno, si la señora Dina Boluarte no entiende, creo que lo que tiene que hacer es escuchar un poco más al sur, a las regiones, y lo que le están diciendo de manera clara es una renuncia, y su renuncia va inevitablemente a generar un adelanto próximo de elecciones. El Congreso, adelanto próximo de elecciones sin reformas ya. No hay forma. O sea, yo misma soy de la posición que incluso en un escenario donde la señora Dina Boluarte se mantuviera, lo cual me parece absolutamente inestable, o sea, no creo que su gobierno pueda durar, no tiene legitimidad social, no tiene legitimidad política por parte de un bloque, no hay forma que un Congreso de la República, con este alto desprestigio, podamos generar reformas políticas de fondo. No existe esas condiciones. Por lo que dice, usted no le va a dar el voto de confianza al gabinete Otarola. No hay forma de darle confianza a un gabinete que tiene casi un poco más de 50 muertes. Ahora, terrible, es lamentable, es penoso y doloroso para el país. Una nueva mesa directiva. ¿Quiénes podrían conformar? Entre los 130 parlamentarios que hoy conforman el actual Parlamento, ¿habría personas que puedan generar ese consenso que se requiere al nivel de ustedes mismos, de las bancadas políticas parlamentarias, pero también hacia afuera? ¿Cree que hay el número suficiente de congresistas que en este momento puedan reunir esos requisitos? Mire, creo que en la coyuntura, ¿no? Es complejo, pero creo que en la coyuntura que estamos deberíamos ser capaces de generar un nivel de desprendimiento político alto. Dejar de lado un poco las posiciones o intereses de quienes creen que pueden llegar hasta el 2024 o el 2026 con todo lo que está sucediendo en las regiones de nuestro país y dar un paso que permita una salida lo más viable posible, una transición con reformas muy mínimas, si es que algunos quieren darla, pero creo que si eso no se da, lo que podemos generar es un crecimiento de protestas, y ya hemos visto que la reacción de la población y la policía está generando muertes y están lutando miles de familias, y creo que eso es algo que no podemos permitirnos como país. Han sucedido protestas graves, hace poco en Brasil hemos visto esta escalada de muertes. Hoy en Juliaca, en menos de 5 horas, tener ese número de muertes nos habla de un síntoma de impunidad y nos habla de un síntoma donde las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y la estrategia de militarización que se ha generado este gobierno no ha sido la salida adecuada a una crisis que todos sabíamos que lo que tenía eran respuestas políticas, y eso pasa por un adelanto próximo. La respuesta política, la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, pero es una salida que desde el Ejecutivo y desde el Parlamento se desestimó. Sí, pero no podemos estar a espaldas del país. O sea, nosotros, por lo menos desde mi bancada, hemos venido insistiendo en esto de manera permanente. No deberíamos llegar a muertes tan dolorosas para retomar una salida política. No deberíamos permitir un mayor enfrentamiento entre la población, entre la policía, porque finalmente es la población más pobre la que está pagando, digamos, esta represión, y es una población que no se... Policías y militares que hemos visto y hemos informado que han resultado también muy gravemente heridos. También, pero además hay un tema de fondo detrás de esto. Hay un sector de la población que claramente no se siente representado políticamente y que lo que está exigiendo es un nivel de representación y cuestionamiento hacia un sector
político, que claramente es el Congreso y la señora Dina Boluarte. En la presencia de Evo Morales y sus colaboradores permanentemente, se habla de 12 operadores que habrían tenido 27 ingresos a nuestro territorio, muchos de ellos, o 9 de ellos, no muchos de ellos, 9 de ellos, sin la debida autorización de migraciones. ¿No cree que ese tipo de situaciones, de discursos, generen más división en el pueblo peruano? Mira, yo soy del sur y no nos pueden decir los del sur que la presencia de un actor político externo maneja o conduce las movilizaciones. Yo he vivido 10 años Usted lo descarta. Yo he vivido 10 años en la zona de provincias altas de Cusco. Soy abogada, he trabajado con comunidades campesinas. Las zonas de provincias altas son quizás las zonas más cercanas hacia las zonas de Puno. Hay una conexión de intercambio económico, de intercambio social. Y yo, de esos 10 años, he aprendido que lo peor que se puede hacer es creer que hay un actor externo que pueda conducir una movilización. El señor Evo Morales ha venido muchísimas veces al país. Su relación, digamos, entre Puno, Bolivia, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero ese espacio político de no reconocer a Dina Boluarte, de apoyar a Pedro Castillo. Entonces, creo que las expresiones no puede entenderse que es quien está manejando a la población. O sea, no puede responder a un grupo en todo caso. No se puede responder de esa manera. Es claro que en el caso de Puno, la movilización hoy espontánea que ha tenido la población es de comunidades aymaras y comunidades quechuas, es de la zona norte de Puno. Y creo que para eso también se requiere interpretar culturalmente lo que se está manifestando. Ya se había anunciado que esta tarde justamente iba a realizarse esta movilización con la participación de estas poblaciones que habían estado llegando durante todo el día. Pero además retrocedamos un poco más atrás. ¿Qué pasó en Ayacucho, en Huamanga? Murieron muchos peruanos. ¿Y eso no generó acaso un nivel de rechazo de parte de las poblaciones? Es natural que hayan otras comunidades quechuas, otras comunidades indígenas, aymaras, que sientan también el dolor y el nivel de desprecio que muchas veces se estigmatiza de parte de muchos opinólogos aquí en Lima. Y le vuelvo a preguntar, en el sur. En medio de este contexto complicado, la verdad que uno no imaginaba que solamente en este día se iban a registrar esta cantidad de fallecidos cuando todo había empezado de cierta manera, pacífica en esta movilización. ¿Qué va a pasar con el gabinete Otárola? Ustedes han dicho que no le van a dar el voto de confianza. ¿Qué puede pasar con las otras bancadas parlamentarias que se han estado reuniendo en los últimos días con él y que han dicho que sí las van a apoyar? ¿Pueden cambiar de opinión, cree usted, o la situación se va a mantener y le van a dar esa luz verde que requiere? Mira, yo creo que ahora, en una circunstancia tan dramática que vivimos ya con tantas muertes, creo que quienes apuestan por la democracia y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, que creo que son la base mínima de algunos puntos en común de ciertas fuerzas políticas, no deberíamos permitir más muertes y desde mi punto de vista, ningún bloque parlamentario que cree en la democracia y se reafirmen los derechos humanos debería darle el voto de confianza a este gabinete. Un gabinete liderado por quien permanentemente estigmatiza y cree que detrás de esto todo es terrorismo y quiere imponer mano dura, ¿no es cierto?, y pretender que con la represión va a ser una salida, yo no creo que pueda conducir ningún diálogo democrático en el país. Bueno, hubo un cambio en la DINI, ¿no?, en la jefatura, porque el anterior jefe de la DINI lo que hablaba es que detrás de ese conflicto social, pues detrás de estas manifestaciones no se podía hablar de conflicto social, sino de terrorismo, y es por eso, pues, que, bueno, la presidenta Dina Boluarte generó este cambio en la cabeza de la DINI y otras acciones que, según dicen, han estado adaptando. ¿Cree que es suficiente esto? No, es insuficiente, pues finalmente las renuncias, los cambios podrán ser gestos, pero a estas alturas termina siendo insuficiente. Hay que recordar que el origen de esta crisis, que es una crisis política, ¿no es cierto?, que es una crisis de cierre del Congreso, de adelanto próximo, de renuncia de Dina Boluarte, de falta de representación política, tiene que tener respuestas políticas, y es una crisis que yo por lo menos, yo sí creo que puede escalar más. Yo sí creo que puede escalar más. De hecho, lo que ya sucedió en Huamanga, las detenciones que se han venido dando de manera masiva. Yo he estado visitando comisarías, detenciones masivas, ciudadanos que caminaban, mujeres embarazadas, niños. O sea, eso es inaceptable. Es una policía que está actuando a diestra y siniestra sin ninguna garantía de derechos humanos. Nosotros, con mi colega Bazán, hemos presentado habeas corpus, hemos presentado un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un gobierno que no respeta garantías mínimas de derechos, que no es capaz
de poder conducir de manera adecuada las fuerzas de orden, yo no creo que eso permita un clima de paz y diálogo social. Ahora, la CID va a venir. En una visita in loco con varios relatores. ¿No? Una visita in loco. Observancia, dijo. Sí, es una visita in loco que hemos solicitado, donde vienen varios relatores, entre ellos el relator de defensores de derechos humanos, que ojalá permita una supervisión fuerte a este gobierno, y después de eso yo espero que se contribuya para una sanción política y un posterior procesamiento penal. Bueno, la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa lo que está ocurriendo. Vamos a ir actualizando la información porque, bueno, empezábamos el noticiero con 12 fallecidos, pero ya nuestro corresponsal nos comenta de 14 y usted señala que serían ya 17. Hay que confirmar esa información y, bueno, esperemos que es lo que va a pasar mañana en el Parlamento con el voto de confianza del gabinete Otárola. Muchísimas gracias, congresista. Buenas noches.